Durante esta clase virtual vamos a continuar el recorrido a través de la unidad número 1 de sus guías de estudio, titulada Introducción a la Biología, Ecología. Vamos a ver primero lo que es el concepto de ecología para adentrarnos posteriormente en la población, donde estudiaremos su concepto, su estructura y dinámica, algunas propiedades importantes y las diferentes estrategias de vida que puede adoptar una población. Definamos primero a la ecología. ¿Qué es la ecología? Es la ciencia que estudia las interacciones que los organismos establecen entre sí y con su ambiente físico. O sea que podríamos decir que la ecología estudia un grupo de individuos, que bien podría ser la población, y las interacciones que suceden entre ellos y con el medio ambiente que los rodea. Ya que nombramos a la población en el concepto de ecología, definámosla. Una población es un conjunto de organismos de la misma especie capaz de reproducirse entre sí y que conviven en el espacio y en el tiempo. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a ver de una población? Vamos a ver los patrones de crecimiento, los patrones de mortalidad, la estructura etaria y la densidad y disposición espacial de las mismas. Comencemos con los patrones de crecimiento que hacen referencia a cómo y cuán rápido una población puede crecer o aumentar en número. Esto va a depender del potencial reproductivo de la especie, o sea, de la capacidad que tiene esa especie de reproducirse. Va a depender también de diferentes factores ambientales, como puede ser la disponibilidad de recursos, la acumulación de desechos, el tipo y cantidad de depredación que existe en ese ambiente, el clima, etc. Y también va a depender de las interacciones que existan entre los medios bióticos y abióticos, o sea, entre los organismos y el medio ambiente que los rodea. Muchas poblaciones pueden crecer de manera exponencial, lo cual se ve representado en esta gráfica, ¿sí? El crecimiento exponencial se caracteriza porque hay un aumento en el número de individuos constante a lo largo del tiempo, siempre y cuando que los recursos disponibles lo permitan. Este tipo de crecimiento es característico de las especies de microorganismos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, las bacterias. Veámoslo en este esquema. Supongamos que cada rectángulo es una bacteria. Nosotros tenemos una bacteria que se divide y da origen a otras dos bacterias, ¿sí? Cada una de estas bacterias es capaz a su vez de dividirse y generar otras dos bacterias nuevas, y así sucesivamente, ¿sí? Esta es otra forma de esquematizar el crecimiento exponencial. Y recuerden que esto va a suceder a lo largo del tiempo siempre y cuando que los recursos disponibles sean suficientes, si no la población deja de crecer. Otras poblaciones, como puede ser el ejemplo de las aves carboneras, pueden tener un crecimiento fluctuante a lo largo del tiempo, debido a diferentes interacciones que se dan entre el medio biótico y abiótico y también acontecimientos librados al azar. Toda tasa de crecimiento puede ser calculada, ¿sí? De una población en la cual no existe migración, o sea, no hay ni entrada ni salida de individuos de la misma, como la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, o sea, la cantidad de individuos que nacen menos la cantidad de individuos que mueren en un determinado momento. La siguiente propiedad de la población que vamos a ver son los patrones de mortalidad. Estos afectan el tamaño y la composición de una población. Si observamos la gráfica, en el caso de la especie de las ostras, ¿sí? Vamos a ver cómo cuando son larvas planctónicas la tasa de mortalidad es muy aumentada, ¿sí? Hay pocos individuos que sobreviven,
y esta tasa de mortalidad disminuye cuando la ostra es capaz de fijarse a un sustrato. En el caso de la hidra, vamos a ver que la tasa de mortalidad es igual a lo largo de toda su vida, ya sea un individuo juvenil o un individuo adulto, y para el caso del humano, el patrón de mortalidad es totalmente distinto. Al comienzo de nuestra vida, la tasa de mortalidad es muy baja, o sea, la mayoría de los humanos que nacen sobreviven, y esta tasa de mortalidad va aumentando a medida que nos vamos acercando hacia el final de nuestras vidas. Otra propiedad que vamos a ver de las poblaciones es la estructura etaria, la cual habla de la proporción de individuos de diferentes edades que existen en esa población. Si yo conozco esa estructura etaria, puedo hacer predicciones del tamaño de la población a futuro. Vamos a ver este gráfico que tiene una estructura etaria en forma piramidal, característica de las naciones en desarrollo. Vamos a ver que está dividido en varones y en mujeres, y que lo que en realidad nos muestra es la cantidad de población o de individuos en millones en las diferentes franjas de edades. Si observamos con atención, vamos a ver que la mayoría de la población, o sea, una gran cantidad de la misma, se encuentra entre la edad de 0 y 4 años. Otra característica de este tipo de estructura es que más de la mitad de la población tiene menos de 20 años. ¿Sí? Continuemos con la otra propiedad que vamos a ver de las poblaciones, que es la densidad y la disposición espacial. Cuando hablamos de densidad, hacemos referencia al número de individuos por unidad de área o de volumen, o sea, yo podría medir cuántas bacterias hay en un centímetro cuadrado de tierra, o cuántas bacterias hay en una gota de 1 milímetro cúbico de volumen. Si hablamos de disposición espacial, hacemos referencia al patrón de ubicación de los organismos dentro de un espacio bi- o tridimensional. ¿Sí? Puede ser al azar, si los individuos se disponen al azar en el territorio, agrupada cuando cierta cantidad de individuos forman grupos, ¿sí? Irregular cuando esta disposición en el espacio justamente sigue un patrón en particular, ¿sí? Y este patrón es regular. Aquí en las imágenes se representa el esquema anterior, ¿sí? Tenemos una imagen de pulgones que están dispuestos al azar sobre una ramita, ¿sí? De un vegetal. Vemos cómo estos peces están dispuestos en grupos, ¿sí? Y en este caso de esta plantación de vegetales, vemos que su disposición espacial es regular. La disposición espacial depende de diferentes factores, como la distribución de los recursos naturales, como el comportamiento social de la especie en cuestión, como lo es también el clima, ¿sí? Y la etapa del ciclo vital en la que se encuentre la especie, y sobre todo de la escala de observación. No es lo mismo que yo analice, por ejemplo, la distribución espacial de estos pulgones sobre este trocito de rama, ¿sí? De vegetal, que si yo agrando mi escala de observación y la estudio a lo largo de toda la ramita. Si yo lo observo en esta porción, puedo decir que los pulgones están agrupados al azar, ¿sí? Pero si lo veo a lo largo de toda la rama, puedo decir que tiene una disposición espacial agrupada, ¿sí? Porque puedo llegar a ver distintos grupos de individuos de pulgones. Bien, pasemos a las estrategias de vida. Hacen referencia a cuánto tiempo y cuánta energía gasta una especie en una determinada actividad capaz de ser llevada a cabo por esta especie. Por ejemplo, si una especie gasta mucho tiempo en la búsqueda de alimentos, va a gastar
menos tiempo y menos energía en el cuidado de sus crías. Básicamente existen dos tipos de estrategias de vida o reproductivas, la pródiga, oportunista o R, donde se generan muchas crías, las cuales tienen un tamaño pequeño, una maduración rápida y poco o ningún cuidado parental. La otra estrategia reproductiva que vamos a ver es la prudente de equilibrio o K, donde se generan pocas crías de tamaño grande, de maduración lenta y de un cuidado parental intenso. Las especies de ciclos de vida corto y crecimiento rápido suelen adoptar la estrategia reproductiva R y las de ciclo de vida largo y crecimiento lento suelen hacerlo con la K, lo que no significa que haya excepciones. Por ejemplo, hay especies que a lo largo de su vida adoptan ambas estrategias reproductivas dependiendo de la etapa vital en la que se encuentren. Veamos algunos ejemplos. En el caso de la estrategia R podemos ver a la mariposa monarca, ¿sí? Que cuando se reproducen lo hacen en un gran número, ¿sí? Se generan muchos huevos, los cuales eclosionan y generan muchas crías. Estas crías tienen una maduración rápida y no tienen en absoluto un cuidado parental. En el caso de la estrategia acá podemos decir que una especie que la adopta es la del canguro. Sabemos que cuando una hembra canguro da a luz solo una cría, la cual tiene una maduración muy lenta y un cuidado parental muy importante. Es decir, recordemos que esa cría va a permanecer en el marsupio o bolsa de su mamá por mucho tiempo. Este gráfico está para mostrarles en realidad cómo va a fluctuar el crecimiento de la población dependiendo de la estrategia de vida que se adopte. Si la estrategia es R, vamos a ver que la población crece por pulsos, ¿sí? Donde va a haber un pico máximo de densidad de población o número de individuos que rápidamente se va a ver disminuido, seguro más que nada por la limitación que generan la disponibilidad de los recursos naturales. En el caso de la estrategia K, vamos a ver cómo la población va creciendo hasta alcanzar una especie de equilibrio también determinada por la disposición de los recursos naturales. Otros ejemplos de estrategias de vida R pueden ser el de la hierba diente de león, ¿sí? Y otro ejemplo de la estrategia K puede ser el elefante. Bien, con esto damos terminado este video. Gracias por la atención y recuerden que pueden estudiar estos temas del capítulo 47 del libro de Elena Curtis, séptima edición, y algunos conceptos de este videito también los van a encontrar en sus guías de estudio en la unidad número 1.